Bien, Hechos capítulo 10, vamos a leer desde el 34 al 48. Hechos 10, 34 al 48. Leamos juntos, dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios, al tercer día, hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oremos. Padre amado, en esta mañana le pedimos su ayuda por medio de su Espíritu para poder comprender su palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos que han llegado en esta mañana, también por quienes nos visitan por primera vez. Pedimos que les bendiga también grandemente. Y, Señor, sobre todo queremos caminar y vivir de acuerdo a su palabra en esta semana. Gracias, Señor, por ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ver en esta mañana que Jesús es Señor, es juez y es Redentor, aquí en este pasaje en Hechos capítulo 10. Miremos por favor ahí el versículo 34, donde dice la Escritura: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Finalmente entonces Pedro comprende que hoy hay un nuevo plan. Dios está trabajando con un nuevo pueblo, un nuevo programa, y este programa se llama la Iglesia. Durante todo el Antiguo Testamento, ¿cuál era el programa de Dios? Trabajar por medio de una nación, la nación de Israel. Pero ahora Dios ha cambiado su plan, y ahora el nuevo plan de Dios se llama la Iglesia. La Iglesia no es lo mismo que Israel. Algunos en el día de hoy dicen que son lo mismo, pero no. La Iglesia es la esposa de Cristo. Israel no es la esposa de Cristo. Israel es una nación súbdita de Cristo. Por lo tanto, si usted se pone a pensar, la Iglesia es incluso más especial que Israel, porque la Iglesia es la esposa del Cordero. Israel es un pueblo súbdito del Cordero. Israel es un país que tiene un territorio, que tiene un ejército, tiene una bandera. Es un pueblo de la tierra. Pero la Iglesia es un país.
¿Tenemos un ejército que nos defiende? ¿Tenemos una bandera? No, la iglesia no es un pueblo de la tierra. La iglesia es la sal de la tierra y realmente nuestra ciudadanía no es terrenal. Nosotros somos peregrinos en este mundo. La iglesia es un pueblo celestial. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Por eso es muy importante, hermanos, comprender que la iglesia e Israel no son lo mismo. También algo muy importante, la iglesia no reemplaza a Israel. Recordemos que la palabra de Dios le ha prometido al pueblo de Israel muchas cosas en el Antiguo Testamento. El reino al rey David, ahí en 2 de Samuel capítulo 9. Todas las promesas que aún están pendientes para Israel se van a cumplir. Se van a cumplir. Solo que en este tiempo Dios está tratando con la iglesia. Todas las promesas pendientes para el pueblo de Israel se van a cumplir, pero en el futuro, luego de que el Señor vuelva en su segunda venida. Así que no es que todo lo que Dios le prometió a Israel quedó olvidado y que ahora se cumplen espiritualmente en la iglesia, no. Todo lo que está prometido para Israel se va a cumplir, solo que después. ¿Cuándo Dios va a retomar su trato con Israel? Recordemos que la iglesia está esperando en este momento un evento muy importante. ¿Qué es lo que le va a pasar a la iglesia y que pone fin a este periodo que llamamos la iglesia? ¿Qué estamos esperando nosotros? La Escritura nos dice en 1 de Tesalonicenses 4 que Cristo va a volver por su iglesia y que la va a llevar de este mundo. Y yo sé que parece casi como ciencia ficción, pero eso nos dice la Escritura. La iglesia va a ser arrebatada de la tierra, llevada de este mundo al cielo. Y aquí en este mundo va a comenzar un nuevo programa de Dios. Dios va a retomar su trato con Israel y con las naciones. Y sabemos que ese tiempo va a ser un tiempo terrible, llamado la Gran Tribulación, donde va a aparecer este hombre, que yo sé que es un tema muy tocado y muy hablado de diferentes maneras, este hombre de pecado llamado el Anticristo. Y durante ese tiempo de la Gran Tribulación va a tener el dominio total de este mundo. Pero la iglesia ya no va a estar en la tierra, va a ser llevada al cielo. Cuando termine este tiempo de Gran Tribulación, el Señor va a volver en su segunda venida y va a establecer su reino sobre la tierra. Así que ahí Dios va a retomar todas las promesas que están pendientes con Israel. Así que, ¿cuesta entender todas estas cosas del plan de Dios, del programa de Dios? Por supuesto que es difícil. Y más para Pedro, que está en este momento, y él ahora está entendiendo que Dios ya no va a tratar más con Israel como nación. Ahora hay un nuevo plan que se llama la iglesia. Pero una pregunta, supongamos que alguien del pueblo de Israel hoy día se convierte y cree en Cristo como su Señor y Salvador. ¿Ese judío pasa a ser parte de la iglesia? Por supuesto, ¿se fijan? Es decir, no es que Israel queda fuera del plan de Dios. Si hoy día un judío se convierte en Cristo y cree en Jesús como su Señor y Salvador, también pasa a ser parte de la iglesia. Y si llegara en el día de hoy el arrebatamiento de la iglesia, Él se va con nosotros. ¿Se fijan? Así que no es que Dios eliminó a Israel completamente. Simplemente ahora el plan de Dios es obrar a través de la iglesia. Y este plan consiste en evangelizar, lo que decía recién nuestra hermana, ¿no? Contarle a todas las personas que Cristo es Señor, es juez, pero también es redentor. Jesús vino para salvar, pero no solamente Jesús va a salvar, un día Él va a ser juez de todos. Eso vamos a ver en estos minutos aquí en la palabra de Dios. Miremos por favor, versículo 36, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor, ¿de cuántos? De todos. De todos. El nuevo plan de Dios, la predicación del evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesús vino al mundo, murió en la cruz del Calvario, pero se levantó vivo al tercer día, resucitó de los muertos.
Y ahora todo aquel que cree en Jesús como su Señor y Salvador recibe gratuitamente el perdón de sus pecados y la vida eterna. ¿Tiene usted esa seguridad en esta mañana? Todo aquel que cree tiene paz con Dios. Recordemos, hermanos, que todos nosotros somos pecadores. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la única forma de que podamos reconciliarnos con Dios y podamos ir al cielo? Que alguien haga la paz entre nosotros y Dios. El ser humano por su pecado está enemistado con Dios, está separado de Dios. Y la única forma para que tú puedas ir al cielo es que alguien haga un puente entre tú y Dios. Que alguien haga un nexo entre tú y Dios. Y ese es Jesucristo. Es como una cruz que cae al piso y que se convierte ahora en un puente entre el mundo y Dios. Y todo aquel que pase por la cruz de Cristo puede llegar al Padre. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que si tú no tienes a Cristo en tu corazón en este día, es porque estás enemistado con Dios, estás separado con Dios por causa del pecado. El pecado todos lo tenemos. Pero Dios ofrece el perdón de tus pecados. Nosotros que ya hemos creído en Cristo, ¿seguimos siendo pecadores? Sí. Seguimos siendo pecadores. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros somos pecadores perdonados. Seguimos siendo pecadores, todos nosotros. Solo que somos pecadores perdonados. Hemos sido, la palabra favorita de Pablo en Romanos, justificados. Yo no sé si ustedes alguna vez lo hicieron, pero antiguamente, cuando éramos niños, ahora la generación joven ya no sabe de esto. ¿Se acuerdan que nosotros antes en el colegio teníamos una libreta de comunicación? No sé si se usa, me imagino que ya no se usa. ¿Se usa todavía? Ah, se usa todavía. Bueno, cuando yo era niño, ¿se acuerdan? Teníamos en el colegio una libreta de comunicaciones y a veces cuando no cumplíamos con algo, ¿qué decía el profesor? Que teníamos que mandar un justificativo. ¿Quién no falsificó la firma de la mamá o del papá? ¿Cierto? Y falsificábamos la comunicación y le poníamos la firma, pero éramos nosotros. Para justificarnos de que a lo mejor no habíamos traído los materiales, ¿se acuerdan? Pero la profesora sabía que era un falsificativo, le decíamos. Bueno, de ahí viene la palabra justificar. ¿Qué significa justificar? Que otro dice por qué tú no pudiste cumplir con algo. En ese caso, era nuestro apoderado, que nos escribía un justificativo. Mi hijo faltó ayer por tal razón. O mi hijo no pudo traer la tarea o el trabajo terminado por tal razón. Y ahí el profesor lo consideraba como un atenuante. Nuestra justificación para poder entrar al cielo es esta. Yo soy pecador y merezco no entrar al cielo. Pero Cristo murió por mi pecado y yo creí en Él. Por eso somos justificados. Por eso somos perdonados. Porque nosotros no podemos limpiar nuestro pecado. Yo no puedo autolimpiarme. Yo necesito que alguien me salve. Yo necesito que alguien limpie mi pecado por mí. Yo no puedo. Yo no puedo ir al cielo por mí mismo. Alguien me tiene que llevar. Por eso es que Dios Padre envió un Salvador. Envió a su propio Hijo para salvarnos. Si tú en este momento todavía estás enemistado con Dios, ¿cuál es la única forma en que puedes tener paz con Dios? Por medio de Cristo. Él es el pacificador. Él es el que nos puede llevar con Él. Y aquí Pedro le llama Señor. Es muy importante esto. ¿Por qué Jesús es Señor? Se dice el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. La palabra Señor no es solamente un título de respeto. ¿Se ha fijado que a veces uno cuando no sabe el nombre de algún caballero mayor, uno le dice Señor? O también aquí nosotros somos, nuestro chilenismo es caballero. ¿Se ha fijado? Caballero decimos, cuando no sabemos. Una forma de hablar a alguien con respeto que no sabemos su nombre, ¿no? Pero aquí la palabra Señor es más que eso. La palabra Kurios es la palabra que los judíos usaban para decir el nombre de Dios, pero sin pronunciarlo. Ustedes saben que uno de los 10 mandamientos dice, no tomarás el nombre
del Señor en vano. Es decir, el nombre sagrado de Dios, Yahvé o Yahvé, los judíos jamás lo pronunciaban porque ellos consideraban que si solo pronunciaban el nombre de Dios podían morir. Entonces lo consideraban un nombre sagrado, un nombre santísimo, el innombrable. Entonces, para no decir Yahvé, ¿ellos qué decían? Decían Adonai. Y Adonai es una palabra que la conocen, la han escuchado. Adonai en hebreo significa Señor. Entonces ellos, para no decir Yahvé, no pronunciar el sagrado nombre de Dios, ellos le dicen a Dios Adonai. Por lo tanto, cuando Pedro aquí le dice a Jesús, Señor, ¿qué está diciendo? ¿Quién es Jesús? ¿Es un ser creado? Hay unos grupos que siempre andan por aquí predicando, los testigos de Jehová, los mormones, y si usted conversa con ellos, ellos te van a decir que Jesús es un ser creado como un ángel, pero que no es Dios. Cuando Pedro le dice aquí que Jesús es el Señor, ¿qué está queriendo decir? Que Jesús tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial. Jesús es Dios. Jesús es igual de divino que el Padre, igual que el Espíritu Santo. No son tres dioses, siempre explicamos esto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses distintos, separados. La Biblia nos dice que Dios es un solo ser, pero que se revela en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es el gran misterio de Dios, que Dios es trino. Pero nosotros podemos ver esto en la naturaleza. Siempre damos el ejemplo cuando le tratamos de explicar la Trinidad a los niños, les decimos, miren el agua. El agua es H2O, esa es la fórmula química del agua, ¿cierto? Pero el agua puede estar en estado sólido, puede estar en estado líquido, y también se han fijado cuando uno hierve al agua, que el agua sale en forma de vapor. El agua puede estar en tres estados, pero nunca cambia su fórmula química, siempre es agua, siempre es H2O. Bueno, si bien es una ilustración a lo mejor imperfecta, pero de alguna manera nos ayuda a entender que Dios es un solo ser, pero que se revela en tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y las tres personas son igual de divinas. Por eso es muy importante, queridos hermanos, comprender que en Jesús no hay dos personalidades. No es que por un lado es Dios y por otro lado es hombre. No, es una sola persona con dos naturalezas. Tiene naturaleza humana y naturaleza divina al mismo tiempo. Pero es una pura persona. Pedro aquí dice, Jesús es Señor de todos. ¿En quién solamente podemos encontrar la salvación de nuestra alma? Solamente en Él. Porque si yo soy pecador y Él es santo, yo no puedo entrar al cielo. Necesito que alguien me limpie. Necesito que alguien me perdone, que alguien me justifique. Y ese es Jesús. Así que tu única forma de poder ir al cielo en el día de hoy es que creas en Cristo como tu único Señor y Salvador. Dice el versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí nosotros podemos ver un versículo donde se mencionan a las tres personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. La función de salvar al hombre de su pecado para poder limpiarlo y llevarlo al cielo es trinitaria. Las tres personas trabajan en esto. Dice que Dios Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Miren, las tres personas trabajando al mismo tiempo. Todo lo que Dios hace es trinitario, todo. En la creación, ahí estaban las tres personas trabajando. En la salvación, las tres personas están trabajando. Cuando usted ora, también las tres personas están trabajando. Porque Jesús dijo, ¿cómo tenemos que orar? Padre nuestro.
Así nuestra oración va dirigida al Padre en el nombre del Hijo. Jesús dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Entonces nosotros siempre oramos en el nombre de Jesús. Por eso que siempre terminamos orando en el nombre de Jesús. Amén. Así oramos, porque Él es el mediador, Él es el puente. Y las palabras, ¿sabe que las palabras quién las pone? El Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, colocando las palabras. ¿Se ha fijado que usted de repente se pone a orar y usted ni había planificado orar por esto, pero hay alguien guiando su oración? Y usted ni había pensado en orar por tal cosa, por tal persona, pero usted empieza a orar por eso. ¿Quién está guiando sus palabras en la oración? Ahí está la persona del Espíritu Santo. Orar no es lo mismo que rezar, ni que un mantra. Hay muchas personas que rezan, que solamente repiten palabras memorizadas. Pero orar es distinto. Orar es hablar con una persona. Orar como hablar con nuestro propio Padre Celestial. Y aquí dice que el Padre ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Ungir, sabemos que significa derramar aceite sobre alguien. Cuando los reyes eran ordenados a su labor de rey, cuando los sacerdotes eran ordenados para ser sacerdotes, venía un profeta, puede ser el profeta Samuel u otro, y derramaban aceite puro de oliva en la cabeza de la persona, para simbolizar que el Espíritu de Dios estaba con esa persona. Era un símbolo nada más. Bueno, cuando Jesús fue bautizado por Juan, ahí lo menciona Pedro también, en el versículo 37, ¿recuerdan que Jesús fue bautizado por Juan? Y cuando Jesús sube del agua, ¿quién vino y se posó sobre Jesús? El Espíritu Santo en forma de paloma, ¿recuerdan? A Jesús no lo ungió ningún hombre. El Padre mismo lo ungió con el Espíritu Santo para demostrar ¿qué cosa? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos en la salvación del ser humano. Y Jesús, cuando caminó por este mundo, hizo muchos prodigios, señales y milagros para probar que Él era el Mesías prometido. Recordemos que en libros como Isaías, capítulo 61, el profeta Isaías adelantó que cuando apareciera el Mesías, Él iba a sanar enfermos, iba a dar vista a los ciegos, iba a hacer que los cojos caminaran. Es decir, ¿por qué Jesús hizo milagros? Para probar que Él era el Mesías. Para eso son los milagros. Pero nosotros debemos creer no en el milagro, sino en el que hace el milagro. ¿Cuántas personas vieron milagros, pero no creyeron? Partiendo por el mismo Judas. ¿Recuerdan Judas Iscariote? Él vio todos los milagros de Jesús. Ellos vieron a Jesús caminando sobre el agua. Ellos vieron cuando resucitaron a una niña. Ellos vieron cuando Lázaro salió vivo del sepulcro. Pero no creyó. Por lo tanto, queridos hermanos, ver milagros no garantiza que usted va a tener fe. Mucha gente vio los milagros, pero finalmente no creyó en Jesús de corazón. Se trata de poner tu fe no en lo que puede hacer algo milagroso. Se trata de poner tu fe en una persona. Y la mejor persona en quien tú puedes poner tu fe es en el Salvador provisto por Dios, el Señor Jesucristo. Dice el versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Esto es muy interesante porque los judíos celebraban una fiesta llamada Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Penta significa 50.
Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, más o menos 14 de marzo del año 5700 algo hacia atrás, el pueblo de Israel se le prometió que 50 días después de la salida de Egipto, Dios le iba a dar los 10 mandamientos, que era el pacto que el pueblo de Israel hacía con su Dios. Bueno, Jesús, ¿cuándo muere? ¿Cuándo muere en la cruz? El mismo día que el pueblo de Israel celebró la Pascua. Aproximadamente, cada año se han fijado que cambia la fecha, pero es por ahí por marzo, abril, ¿no? Porque los judíos cuentan los años y los días distintos a nosotros. Ellos cuentan con un calendario lunar, así que el año judío tiene 360 días, y a veces los judíos tienen años con 9 meses, a veces tienen años con 13 meses, porque cuentan totalmente diferente a nosotros. Nosotros tenemos 365 días, ¿cierto? Y 12 meses. Todo bien cuadradito, con algunos años bisiestos que se llaman. Porque han notado que a veces febrero tiene un día más. Creo que este año no. Creo que tenemos 28 nomás. Pero se han fijado que a veces hay 28, 29 días de febrero para hacer calzar todo. Bueno, Jesús muere el mismo día de la Pascua judía. Y Jesús resucita 3 días después. Bueno, a partir de la muerte de Jesús, pasaron 50 días y ocurrió Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo por primera vez vino a morar dentro de las personas. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba permanentemente en las personas. Y esto lo podemos probar. ¿Se acuerdan de Sansón? Este hombre de la fuerza. Cuando Sansón se desvió del Señor y se fue con mujeres filisteas, hizo todas las maldades que sabemos que él hizo, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Jehová se fue de él. Cuando el rey Saúl fue a consultar a una bruja, ¿qué dice la Escritura? El Espíritu de Jehová se fue de él. Cuando usted y yo, hermanos amados, pecamos, ¿el Espíritu Santo se va? Aunque hagamos algo muy grave, el Espíritu Santo nunca se va, pero se contrista. El Espíritu Santo se entristece, pero nunca se va. Porque algo distinto que hay ahora en el tiempo de la iglesia es que ahora el Espíritu Santo de Dios viene a morar de manera permanente en el creyente y jamás se va. Así que eso es algo distinto que tenemos ahora. Y cuando fue el día de Pentecostés, comenzó un nuevo ministerio del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo viene y mora permanentemente en el creyente. Por eso que Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Vive permanentemente en nosotros. Y acá nosotros podemos ver un nuevo Pentecostés, pero esta vez para con los gentiles. Pedro refuerza su idea de que el Pentecostés que vivió el pueblo de Israel ahí en Hechos 2, unos capítulos antes, ahora lo mismo le va a pasar a los gentiles, porque la salvación de Dios y el plan de Dios llamado la iglesia ahora incluye gentiles y judíos, todos en un mismo cuerpo, llamado la iglesia. Así que, hermanos amados, cuando el Señor asciende al cielo, pasaron 40 días. Jesús estuvo 40 días con su cuerpo resucitado y más de 500 testigos lo vieron vivo. Cuando el Señor se va al Padre, en el día 40 después de su resurrección, han pasado, si queremos ser exactos, 43 días desde su muerte, ¿cierto? Porque murió, resucitó al tercer día y después estuvo 40 días resucitado vivo y muchos lo vieron. Por lo tanto, 7 días después ocurrió Pentecostés. Pentecostés para los judíos es una fiesta donde no solamente recuerdan que recibieron los 10 mandamientos, también es la fiesta de las cosechas, cuando se cosecha el trigo. Y ellos celebran que Dios le da pan al pueblo de Israel. Por eso que Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cuál es el sentido realmente verdadero y espiritual de la fiesta de Pentecostés? Que Dios ha dado un pan a su pueblo, que es el Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, podemos ver acá
que el Pentecostés que los gentiles celebran acá también implica que el Espíritu Santo ha venido a morar no solamente en judíos que crean en Cristo, en gentiles que también crean en Cristo, también vive en ellos. Miremos por favor versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Vimos hasta aquí que el Señor es Señor, que es Dios. Pero también dice aquí el versículo 42 que es juez. Yo no sé con qué Jesús te vas a enfrentar en la eternidad. Pero para los que ya hemos creído en Cristo, Él es nuestro Señor y nuestro Redentor. Pero no va a ser nuestro juez. Nosotros ya nos liberamos de que Jesús sea nuestro juez. Pero si tú no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, en un futuro no muy lejano, en el juicio final, te vas a encontrar con Jesús. Pero Él ya no va a ser tu Señor y tampoco va a ser tu Redentor porque no creíste. Va a ser tu juez. Y en esta mañana quisiera invitar, si hay alguien que a lo mejor todavía no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, su Redentor, es mucho mejor que lo hagas, porque un día igual te vas a encontrar con Él, pero va a ser tu juez. Aquí dice que Jesús es juez ¿de quiénes? De vivos y de muertos. Es decir, un día todos los que no hayan creído en Jesús van a llegar ante ese gran juicio final, llamado el juicio del gran trono blanco. Ese día el Señor va a juzgar a todos los que no creyeron en Él. Y no van a ir al cielo, van a ir a un lugar horrible, eterno, de castigo terrible, que se llama el lago de fuego. Algunos también le llaman el infierno. Yo sé que hoy día no es popular hablar de estos temas. De hecho, en muchas iglesias cristianas, los pastores están evitando hablar del infierno, porque se considera ofensivo. Y algunos abandonan esas iglesias porque dicen, no, ahí hablan puro del infierno. Pero ¿saben qué? Hago un estudio. Tome los 4 evangelios y cuente cuántas veces Jesús habló del cielo y cuántas veces Jesús habló del infierno. Se va a encontrar con una tremenda sorpresa. Jesús habló más del infierno que del cielo. Y me parece muy adecuado porque el Salvador que murió en la cruz por los pecadores es a quien más le interesa ese tema. Así que Jesús es Señor, pero también es juez. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjense, el versículo dice, recibirán perdón de pecados. En tercer lugar y final, Jesús no solamente es Señor, también es juez, pero también es Redentor. Si nosotros ya hemos creído en Cristo, lo tenemos a Él como Señor y Salvador, o Señor y Redentor, es lo mismo. Pero si tú no has creído en Él, solamente te queda el juez. Y saben que Jesús es temible. Jesús no es solamente... Muchas veces lo muestran a Él como alguien bueno, ¿cierto? Que muy manso, lo cual es cierto. Y es lleno de amor y compasivo. Pero un día esa gracia se va a terminar. Porque un día este mismo Salvador bueno y compasivo y misericordioso que murió por nosotros, un día se va a sentar en el trono del juez y va a juzgar a todos los que no creyeron en Él. Y ahí se va a conocer una faceta de Jesús, que es el mismo. No es que sea otro, es el mismo. Solo que a Él le confiere y tiene el derecho de juzgar a todos los que no le recibieron y los que no creyeron en Él. Aquí para terminar vamos a ver que hubo un derramamiento del Espíritu Santo, como se menciona acá, también sobre los no judíos, sobre los gentiles. Dice versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo,
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es muy importante, hermanos, comprender que esta señal de hablar en lenguas no se refiere a hacer ruidos extraños. Eso de hacer ruidos extraños se llama glosolalia. Pero aquí se habla de lenguas, se habla de idiomas, igual que en Hechos 2. Pudieron hablar un idioma que nunca habían estudiado. Y esa es una señal para que las personas que no creen en Cristo crean. Una señal mesiánica de ese tiempo, nada más. Por lo tanto, cuando usted vea que hay personas que dicen que hay lugares donde se habla en lenguas, normalmente usted ve lo que están haciendo y solamente emiten ruidos que no son idiomas. Son solamente ruidos, gemidos, gruñidos y sílabas separadas que no emiten ninguna oración ni palabra entendible en ningún idioma. Eso no es hablar en lenguas. Eso es otra cosa que yo no creo que sea de Dios. Cuando aquí se habla de hablar en lenguas, se hablaba de hablar idiomas. Hoy día trate usted de hablar otro idioma que usted no conozca. No va a poder, hay que estudiarlo. Porque eso no es algo ya para hoy. Fue algo que simplemente ocurrió en ese momento para mostrar el poder de Dios y que la iglesia es de Dios y no de los hombres. Finalmente, 47 y 48, dice: Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, el bautismo es una declaración pública, un testimonio de que usted ha creído en Cristo. Pero también es un testimonio de que usted está unido a sus hermanos. Es decir, las dos cosas tienen que ir unidas. No es un rito nomás separado que yo cumplo. También va acompañado de una conducta. Si yo me bautizo, es para también mostrar mi unión con mis hermanos. Queridos hermanos, hemos visto en esta mañana que Jesús es Señor, es juez y también Redentor. Vamos a ver. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra. Y Señor, pedimos, Padre, si hay alguien que aún no tiene plena seguridad de su salvación, que usted pueda obrar en su corazón y mostrarle que solamente en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Señor, ayúdanos en esta semana a vivir de su palabra y poder compartir del Evangelio también con otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.